¿Alguna vez has sentido que tus oraciones por tus hijos simplemente rebotan en el techo? ¿Has pasado noches en silencio, con lágrimas cayendo sobre la almohada, preguntándote si Dios realmente está escuchando? Madre querida, esta palabra es para ti. Hay una oración, una sola oración, que tiene el poder de mover el cielo, cerrar las puertas del infierno y cambiar el destino de un hijo. No es una fórmula mágica, no esa que se repite de memoria. Es una oración nacida desde lo más profundo del alma de una madre que no se rinde, que aún en su debilidad se aferra al Dios que todo lo puede. Esta no es una oración común, es una oración que atraviesa generaciones, una oración que protege cuando tú no estás cerca, una oración que desata la misericordia de Dios sobre los que amas. Es la oración más poderosa que una madre puede hacer cada día por sus hijos. Y hoy Dios quiere enseñarte a orar con propósito, con poder y con lágrimas que tienen peso en el cielo. Antes de seguir, te pido algo muy especial. Si esta palabra ya está tocando tu corazón, te invito a que dejes tu me gusta, escribas en los comentarios el nombre de tu hijo o hija para que podamos orar contigo y compartas este mensaje con otras madres. Tal vez hoy, a través de ti, Dios responderá la oración de alguien más. Ahora, abre tu corazón, porque el cielo está a punto de hablar contigo. Cuando todos duermen y el silencio cubre la casa como un manto, hay una madre que se arrodilla en lo secreto, en ese lugar donde nadie la ve, donde no hay testigos ni aplausos, donde su voz se mezcla con el gemido de su alma y sus lágrimas se convierten en palabras que solo el cielo sabe interpretar. Esa escena invisible para el mundo es, muchas veces, la más poderosa que puede existir en la vida de un hijo, porque no hay fuerza más grande que una madre que clama a Dios de rodillas. No hay barrera que resista el poder de una mujer que se entrega en oración por sus hijos, no con palabras decoradas, sino con el corazón rendido, quebrantado, sincero. Y es que la maternidad verdadera no se vive solo en los actos visibles, sino en esos momentos íntimos donde una madre se convierte en intercesora. El corazón espiritual de una madre se forma en la cruz del sacrificio diario, en la decisión de amar incluso cuando no recibe amor de vuelta, en la firmeza de orar cuando el hijo está lejos, rebelde o herido. Es allí donde la oración se convierte en una herramienta divina, no para manipular el destino, sino para alinearlo con los propósitos eternos de Dios. No es la elocuencia lo que mueve el cielo, no es la intensidad emocional, es la entrega genuina, la fe silenciosa, la confianza absoluta en un padre que no falla. Ana, la madre de Samuel, nos muestra ese camino. No tenía hijos, era humillada, su corazón estaba roto, pero no permitió que la amargura la devorara por dentro. Fue al templo y derramó su alma delante del Señor. No gritó, no hizo discursos, no buscó compasión humana. Oró en silencio, pero su clamor llegó al trono de Dios. Dice la Escritura en 1 Samuel 1:13 que Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí pensó que estaba ebria. ¡Qué declaración tan profunda! Cuando una madre ora con el alma, ni siquiera necesita emitir sonido, porque el cielo no responde al volumen, sino a la profundidad. Esa clase de oración no se improvisa, se forma en la intimidad con Dios. Y lo más glorioso de esta historia es que Ana no oró por un hijo para satisfacer su necesidad emocional, ella oró para consagrarlo. Ella dijo: si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de rendición? La oración más poderosa no es la que busca poseer, es la que sabe entregar. No es la que dice dame, sino la que proclama es tuyo, Señor. Eso es rendición, eso es fe. Muchas madres oran pidiendo que sus hijos cambien, pero pocas oran pidiéndole a Dios que los use. Muchas oran por protección, pero pocas oran por propósito.
La diferencia es sutil pero eterna, porque cuando una madre entiende que su hijo no le pertenece, sino que fue confiado por Dios para cumplir un llamado divino, su oración cambia. Ya no ora desde el miedo, ora desde la misión. Ya no suplica por control, clama por dirección. Ya no lucha con Dios, se entrega a Él. Y allí ocurre algo maravilloso. Cuando una madre ora desde ese lugar de entrega, su oración no solo impacta el corazón de su hijo, también transforma su propio corazón. Porque la oración verdadera no solo cambia lo externo, transforma lo interno. La mujer que se arrodilla para interceder se levanta con una fe nueva, con una paz que no depende de circunstancias, con una confianza que no se puede explicar con lógica. Ella sabe que no está sola, que el Dios que la escucha en el secreto es el mismo que guarda a su hijo en lo oculto, que aunque sus ojos no vean, su fe le dice que algo está sucediendo. ¿Cuántas veces Dios está actuando detrás del telón, mientras una madre piensa que nada está pasando? ¿Cuántas veces ese hijo no se pierde porque hay una oración cubriéndolo? ¿Cuántas veces ese peligro fue desviado, esa amistad cortada, esa decisión revertida porque una madre se levantó de madrugada, puso su rostro en el piso y clamó al cielo con toda su alma? Nadie lo vio, pero el cielo sí. Y el cielo respondió: hay una gloria especial sobre la mujer que ora. No es una gloria de fama, es una gloria de propósito, una luz que no se ve con ojos humanos, pero que el infierno respeta y el cielo honra. La madre que ora cada día por sus hijos puede no tener muchas palabras, puede no conocer grandes teologías, puede sentirse débil, cansada, sola, pero su oración tiene un peso eterno, y eso el enemigo lo sabe. Por eso intenta distraerla, desanimarla, hacerle creer que su oración no sirve, que su voz no llega, que su fe es pequeña. Pero el Espíritu Santo la fortalece, la anima, la levanta, porque Él habita en ese clamor que sale del corazón sincero. No importa si tus hijos están cerca o lejos, si son pequeños o adultos, si están caminando con Dios o completamente perdidos, tu oración sigue teniendo poder. Y cada vez que te arrodillas, aunque nadie lo vea, estás escribiendo una historia espiritual sobre la vida de tus hijos. Estás sembrando promesas que germinarán en el tiempo perfecto. Estás construyendo un altar invisible donde un día ellos mismos se encontrarán con el Dios por quien tú clamaste. Y tal vez no verás todo lo que pediste. Tal vez partirás antes de que se cumplan todas las promesas. Pero eso no significa que oraste en vano, porque la oración de una madre no muere cuando ella muere. Su oración sigue viva, resonando en la eternidad, cumpliendo su propósito cuando Dios lo determine, así como Ana oró y Samuel se convirtió en profeta, así como Mónica oró y Agustín se convirtió en uno de los padres de la fe. Así también tus oraciones pueden dar fruto más allá de lo que tú imaginas. Lo importante no es la forma, no es la duración, no es la elocuencia. Lo importante es que sigas orando. Cada día. Aunque duela, aunque no veas, aunque te sientas sola, Dios está presente, Dios escucha, y Él honra a la madre que ora con el corazón rendido, confiando no en sus fuerzas, sino en su fidelidad eterna. No hay oración hecha con lágrimas que se pierda en el olvido del cielo. Cada vez que una madre persiste en la presencia de Dios, incluso cuando todo parece estar en contra, está construyendo un altar invisible, un lugar sagrado donde los milagros son sembrados, aun cuando no se vean en el momento. El alma que ora constantemente está diciendo al Señor: yo confío en ti más que en mis ojos, más que en mis emociones, más que en los hechos que me rodean. Y esa fe que no depende de resultados inmediatos, tiene un valor incalculable en el reino de los cielos. A veces una madre puede sentirse ridícula por repetir la misma oración día tras día. Puede parecer que nada cambia, que su hijo sigue igual, que la situación permanece cerrada, que los muros no caen. Pero lo que no se ve, lo que muchos no entienden, es que la persistencia en la oración no es una señal de debilidad.
es una declaración de guerra espiritual. Cada vez que una madre ora, aunque su voz tiemble, aunque su corazón esté cansado, está diciendo al enemigo: tú no vas a ganar esta batalla. Mi hijo tiene un propósito eterno y no voy a soltar la mano de Dios hasta verlo cumplirlo. Esa es la fe que toca el corazón del Padre. Esa es la perseverancia que abre los cielos. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¡Qué promesa tan poderosa! No dice que veremos el resultado mañana. No dice que todo será fácil. Pero sí nos asegura que en el tiempo correcto, en el kairos de Dios, en ese momento donde su soberanía actúa con precisión eterna, la cosecha llegará. Y esa palabra no fue escrita solamente para los grandes líderes de la fe. Fue escrita para ti, madre que ora, que siembra cada día en la tierra seca del corazón de tu hijo, que aunque veas espinas, sigues confiando que un día brotará vida. La historia de Mónica, madre de Agustín de Hipona, nos habla de ese tipo de fe que no se rinde. Durante años, Mónica oró por su hijo, que vivía una vida de excesos, filosofías paganas y desprecio por las cosas espirituales. Agustín no solo estaba lejos de Dios, él rechazaba activamente todo lo que tuviera que ver con la fe. Pero su madre no retrocedió, lloró, clamó, persistió. Día tras día, año tras año, incluso cuando parecía que todo estaba perdido, ella seguía doblando sus rodillas y diciendo: Señor, no lo sueltes. Y un día, en una habitación cualquiera, sin que ella estuviera presente, Agustín tuvo un encuentro con Dios que cambió para siempre la historia de la iglesia. Pero antes del teólogo brillante, antes del obispo reconocido, hubo una madre que no dejó de orar. Hubo lágrimas, hubo silencio, hubo noches largas y hubo una fe que se mantuvo firme como un faro en la oscuridad. La persistencia no es testarudez. La persistencia en la oración es fruto de la confianza. Jesús mismo nos enseñó eso en la parábola de la viuda persistente, en Lucas 18. Una mujer que fue a un juez injusto una y otra vez, sin cansarse. El juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, pero por la insistencia de esa mujer, accedió a hacerle justicia. Y Jesús dijo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Esa es la esencia de la oración continua. No se trata de repetir palabras por costumbre, se trata de volver al altar cada día con la misma fe, con la misma certeza, con la misma entrega, aun cuando no haya señales visibles. Cada lágrima que cae en oración no cae en vano, es una semilla regada con fe. Y las semillas no brotan el mismo día en que se plantan. Requieren tiempo, requieren silencio, requieren confianza. La tierra debe hacer su trabajo. Y mientras tanto, la madre que ora sigue creyendo. Porque ella no mira la tierra, ella mira al sembrador. Ella sabe que aunque el hijo esté lejos, aunque las palabras parezcan no tener efecto, aunque el corazón de su hijo esté endurecido, Dios es capaz de enviar lluvia, de abrir surcos, de producir vida donde parecía no haber esperanza. Y es importante entender que la constancia no es una medida de nuestra fuerza. A veces, la oración persistente nace de la debilidad. Hay días en que la madre no tiene fuerzas ni para hablar. Solo respira en la presencia de Dios. Solo deja escapar un suspiro, pero aún ese suspiro tiene valor. Aún ese silencio lleno de fe es escuchado, porque el Espíritu Santo intercede con nosotros. Él toma nuestras lágrimas y las convierte en clamor. Él entiende lo que el corazón no logra decir, y eso es parte del milagro. No se trata de orar perfectamente, sino de no dejar de orar, persistir. Es creer cuando ya no se siente. Es seguir buscando cuando la puerta parece cerrada. Es regresar al altar cada mañana, no porque tengamos certezas, sino porque confiamos en aquel que nunca falla. El altar invisible de la persistencia no está hecho de piedra ni de madera.
está hecho de momentos, de fidelidad, de decisiones silenciosas, de gestos sencillos. Es una madre lavando los platos mientras susurra el nombre de su hijo. Es una madre haciendo la cama mientras declara promesas sobre su familia. Es una madre cocinando con lágrimas en los ojos mientras dice: Señor, cúbrelo con tu sangre. Ese es el altar, invisible para el mundo, pero eterno ante Dios. Y muchas veces es en ese altar donde nacen los milagros más grandes, no en eventos espectaculares, sino en la repetición diaria del acto de fe. Porque cada día que una madre ora, está diciendo: hoy vuelvo a confiar. Y ese hoy se acumula, se convierte en un río que un día se desbordará sobre la vida del hijo. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sabemos que Dios responde, y no responde tarde, responde en el momento perfecto. Por eso, si hoy estás orando por un hijo que parece no escuchar, no te detengas. Si estás orando por una hija que ha cerrado su corazón, sigue orando. Si estás cansada, si te sientes sola, si el enemigo susurra que es inútil, calla esas voces con la verdad eterna. A su tiempo segarás si no desmayas. Tus lágrimas están siendo recogidas, tus oraciones están siendo almacenadas. Y, aunque el mundo no lo vea, el cielo está trabajando a favor de tu casa. No estás sola, no estás orando en vano, y no estás perdiendo el tiempo. Estás sembrando, estás peleando, estás construyendo algo eterno con cada palabra que sale de tu boca y con cada silencio que entregas en fe delante del Padre. Hay oraciones que salvan la vida sin que nadie lo note. Oraciones que son como escudos invisibles levantados por una madre que tal vez no entiende todo lo que está pasando, pero que confía lo suficiente en Dios como para decir: Señor, guarda a mi hijo incluso cuando yo no puedo estar con él. La protección que viene de una madre que ora no depende de su presencia física, no está limitada por la distancia, ni por la edad del hijo, ni por su condición espiritual. Esa protección es espiritual, silenciosa, pero poderosa. Y muchas veces los hijos caminan sin saber que fueran librados de accidentes, de amistades destructivas, de decisiones mortales, simplemente porque alguien clamó por ellos en lo secreto, porque alguien suplicó: Padre, rodea a mi hijo con tu poder, protégelo del mal que él aún no puede ver. Una de las historias más conmovedoras de la palabra de Dios es la de Joquebed, la madre de Moisés. Una mujer sencilla, sin ejército, sin recursos, sin autoridad política, enfrentando un decreto de muerte que buscaba acabar con la vida de todo niño hebreo. ¿Qué podía hacer una madre en medio de una orden tan cruel? ¿Qué podía hacer contra la espada de Faraón? Ella no podía luchar con armas humanas, pero sí podía usar las armas espirituales, y tomó la decisión más valiente y más confiada que una madre puede tomar: colocar a su hijo en una canasta, sellarla, ponerla sobre el río Nilo y decir: Señor, ahora es tuyo. Esa no fue una entrega pasiva, fue una entrega activa, llena de fe. Ella no lo abandonó, ella lo colocó en las manos del único que podía salvarlo. Y esa acción, movida por fe, fue la oración más poderosa que pudo haber hecho. No hay registro de que Joquebed dijera palabras ruidosas, pero sus acciones fueron una oración viva. Y Dios respondió. El río no lo tragó, las aguas no lo ahogaron, el peligro no lo alcanzó. En lugar de morir, Moisés fue encontrado por la hija del mismo faraón que quería matarlo. Fue criado dentro del palacio, fue alimentado y educado con los recursos del imperio que buscaba destruirlo. Solo Dios puede hacer algo así. Solo un clamor profundo, una fe silenciosa, puede provocar un giro tan milagroso. Y eso sucede aún hoy. Todavía hay hijos siendo protegidos por manos que no ven, por ángeles enviados en respuesta a oraciones que nadie más escucha. Tú no sabes cuántas veces tu oración ha cambiado el rumbo de un día en la vida de tu hijo.
No sabes cuántas veces esa súplica que hiciste sin palabras ha sido una muralla contra la tentación, una puerta cerrada ante el peligro, un desvío a tiempo frente a una decisión errada. Hay cosas que nunca sabrás en esta vida, porque Dios decidió proteger a tu hijo sin mostrarte los detalles, pero el cielo tiene registros. Los ángeles saben por qué se movieron. El Espíritu Santo recuerda los momentos en que tú dijiste: Señor, no permitas que mi hijo caiga en ese lazo. Y sin que lo supieras, Dios respondió. La oración no solo protege lo visible, protege lo espiritual, protege la mente, las emociones, las decisiones, las relaciones. Una madre que ora le da espacio a Dios para intervenir en áreas donde ella no puede llegar. Ella no puede estar en la escuela, ni en las conversaciones que su hijo tiene con sus amigos, ni en los pensamientos que cruzan su mente en la noche. Pero el Espíritu Santo sí puede. Y es la oración la que le abre la puerta. La oración no obliga a Dios, lo invita, lo honra, lo reconoce. Y cuando una madre ora, Dios no solo escucha, Él actúa, Él rodea, Él transforma. A veces los hijos creen que su éxito es por su inteligencia, por sus esfuerzos, por sus decisiones. Pero no se dan cuenta de que están caminando bajo una cobertura espiritual que no comprenden, que hay batallas que nunca pelearon porque alguien ya las peleó en oración por ellos, que hay tentaciones que no los atraparon porque alguien clamó para que fueran fortalecidos. Y aunque ellos no lo sepan, aunque tal vez lo ignoren o lo menosprecien, esa protección está allí, porque la fidelidad de Dios trasciende la gratitud humana. Él responde a la fe sincera, incluso cuando los beneficiados no lo reconocen. Y eso, madre, debe darte paz. Saber que tu oración no depende de la perfección de tu hijo, ni de su madurez espiritual, ni siquiera de su reconocimiento. Tu oración tiene valor porque proviene de un corazón rendido delante del Dios vivo. Porque cada vez que tú clamas, el cielo escucha, y cada vez que el cielo escucha, el infierno tiembla. Porque una madre que ora es una amenaza para el reino de las tinieblas. No por lo que dice, sino por la autoridad que lleva. No por sus palabras, sino por el respaldo del Dios al que sirve. Hay muchas madres que se preguntan, ¿qué más puedo hacer? Y la respuesta muchas veces no es hacer más, sino orar más. No con ansiedad, sino con fe. No con desesperación, sino con confianza. Porque hay un punto en la maternidad donde ya no se trata de controlar, sino de cubrir. Ya no se trata de guiar, sino de interceder. Ya no se trata de corregir, sino de proteger espiritualmente. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque cuando tú ya no puedes, Dios puede. Y cuando tú ya no sabes, Dios sí sabe. Y cuando tú ya no estás, tu oración sigue estando. A veces te dolerá ver que tu hijo no entiende lo que haces, que no valora tu esfuerzo, ni tu amor, ni tu sacrificio, que incluso se aleja, se cierra, se revela. Pero eso no anula el poder de tu oración, porque tu oración no depende de su actitud, depende de tu fe. Y esa fe, cuando es constante, cuando es sincera, cuando es rendida, levanta muros invisibles. Y esos muros, aunque no se vean, sostienen la vida de tu hijo en momentos donde todo parece estar por desmoronarse. El Espíritu Santo se mueve con libertad cuando una madre se pone de rodillas y dice: ven, Señor, guarda a mi hijo de lo que yo no puedo ver. Esa oración, tan sencilla y tan poderosa, activa el mundo espiritual. Hace que los ángeles se pongan en marcha. Hace que el corazón del hijo sea inquietado, que su espíritu se despierte, que sus pasos sean dirigidos, aunque él no lo sepa, aunque no lo entienda, aunque incluso luche contra eso. Dios sigue trabajando, porque tu oración ha abierto la puerta para que su voluntad se cumpla. Y aun cuando las cosas no salgan como esperabas, aun cuando haya tropiezos en el camino, aun cuando haya dolor, no significa que tu oración fue en vano, porque proteger no es evitar todo sufrimiento. Proteger es acompañar en el proceso, es cubrir en medio del quebranto,
Es sostener cuando parece que todo está roto. La protección de Dios no siempre es evitar el fuego. A veces es caminar con nosotros dentro del fuego. Y eso también es respuesta a la oración. Por eso hoy sigue orando. Aunque no entiendas, aunque no veas, aunque duela. Porque tu oración está siendo escuchada. Y el Dios que protegió a Moisés en el río, el Dios que movió el corazón de la hija de Faraón, el Dios que levantó a ese niño para liberar a todo un pueblo, es el mismo Dios que está guardando a tu hijo. Él no cambia, Él sigue obrando, y Él honrará cada clamor que hiciste en lo secreto. Hay oraciones que no solo protegen un momento, sino que reescriben el destino completo de una familia. Hay oraciones que no se detienen en el hoy, sino que atraviesan los años, las generaciones, las líneas de sangre marcadas por el dolor o por el pecado. Una madre que se rinde delante de Dios y clama con fe no está apenas pidiendo por un cambio en su casa. Ella está intercediendo por la redención de su linaje. Porque cuando una mujer se levanta en oración y dice: Señor, aquí estoy, úsame, limpia mi historia, sana mi raíz, algo se rompe en el mundo espiritual, algo se libera en lo eterno, algo comienza a ser transformado desde las bases. Y eso es lo que muchas veces ignoramos. Pensamos que estamos orando por el comportamiento de un hijo, por su decisión presente, por su necesidad actual, pero en realidad estamos tocando las cuerdas del destino de toda una generación. Noemí pensó que su historia había terminado. Perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, quedó sola en una tierra extranjera, sin recursos, sin consuelo, sin esperanza. Era una mujer marcada por el luto y por la amargura, tanto así que cuando regresó a Belén dijo: No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. Pero lo que Noemí no sabía era que incluso en su dolor, incluso en su sensación de fracaso, Dios seguía escribiendo. Porque el Señor no depende de nuestras circunstancias para cumplir su propósito. Y lo que parecía una tragedia era, en realidad, o inicio de una restauración divina. Noemí no volvió sola. Con ella regresó Rute, su nuera moabita, una mujer extranjera que, por causa del amor y la fidelidad, decidió abrazar al Dios de Israel, caminar al lado de una mujer herida y creer que aún había futuro, aún había propósito, aún había redención. Y fue esa decisión la que cambió la historia. Porque cuando Rute dijo: Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, no estaba apenas expresando cariño, estaba sellando un pacto con el cielo. Su decisión no solo restauró la vida de Noemí, también la insertó en la genealogía de Jesús. Rute se convirtió en la bisabuela del rey David, ¿te das cuenta? Una mujer extranjera, viuda, sin estatus, sin herencia, sin nombre reconocido, fue usada por Dios para establecer un linaje que terminaría en la venida del Salvador. ¿Cómo sucedió eso? A través de la fidelidad, a través de la obediencia, a través de un corazón rendido. Y eso es lo que Dios sigue buscando hoy. Mujeres que en medio del dolor, en medio de las ruinas, en medio de las historias marcadas por la pérdida, digan: Yo sigo creyendo, yo sigo orando, yo sigo esperando. Y cuando una madre ora con ese tipo de rendición, con ese tipo de entrega, ella se vuelve instrumento de sanidad para su casa. Hay heridas que se arrastran de generación en generación, ciclos de abandono, de adicciones, de violencia, de frialdad espiritual. Pero Dios no está atado al pasado. Él es el Dios que dice en 2 Crónicas 7:14: Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta no es una promesa lejana, es una invitación viva, una promesa de restauración para aquellos que se rinden, que oran, que se apartan del mal y que deciden construir un nuevo legado bajo la voluntad de Dios. Tú no estás condenada a repetir la historia que viviste. No estás condenada a ver en tus hijos los errores de tu pasado.
No tienes por qué aceptar que lo que destruyó a tu padre o a tu madre también destruirá a tu familia. La sangre de Cristo es suficiente para cortar todo ciclo, para cerrar toda herida, para revertir toda historia marcada por la oscuridad. Pero hay un principio. Alguien tiene que orar. Alguien tiene que pararse en la brecha. Alguien tiene que decir: hasta aquí, a partir de mí, comienza algo nuevo. Y muchas veces, ese alguien eres tú. No importa cuán rota te sientas, cuán marcada haya sido tu historia, cuán culpable creas que eres. Dios no te llama por lo que hiciste. Él te llama por lo que puedes ser en sus manos. Él te llama para ser intercesora, para ser columna espiritual, para ser una mujer que rompe cadenas con palabras simples pero llenas de fe. Una mujer que ora y dice: Señor, cambia el curso de mi familia, que mis nietos no sufran lo que mis hijos sufrieron, que mis hijas no repitan los patrones que yo viví, que mi linaje te pertenezca a ti, completamente, radicalmente, eternamente. La oración profética no es gritar ni declarar cosas sin sentido, es clamar al cielo con el corazón alineado al corazón de Dios. Es pedir no solo por lo que vemos, sino por lo que creemos. Es orar por los hijos que aún no nacieron, por los matrimonios que aún no existen, por las decisiones que tus hijos tomarán en 20 o 30 años. Es anticiparse en el espíritu. Es levantar muros de protección y sembrar semillas de fe donde hoy parece haber solo ruinas. Eso es lo que hace una madre que entiende el poder de su oración. Ella no ora solo por hoy. Ella ora por el mañana. Ella ora por un futuro redimido y Dios honra esa oración. Dios escucha el clamor de una madre que dice: yo no quiero que mis hijos caminen en oscuridad. Yo quiero que vean tu gloria. Yo quiero que conozcan tu verdad. Yo quiero que vivan en tu presencia. Y cuando Él encuentra un corazón así, comprometido, sincero, rendido, Él comienza a mover las piezas. Él comienza a abrir puertas. Él comienza a corregir caminos. Él comienza a sanar memorias. Porque cuando una mujer se rinde delante de Dios, su oración puede cambiar el destino de toda una generación. No subestimes el poder de lo que estás haciendo cuando te arrodillas. No pienses que estás perdiendo el tiempo. No creas la mentira de que nada está cambiando. Hay cadenas cayendo. Hay historias siendo reescritas. Hay promesas siendo activadas. Y aunque tú no veas el final, aunque tú no entiendas todo, tu fe está dando fruto, porque Dios es fiel. Y la oración que nace de un corazón quebrantado tiene eco eterno delante del trono de su gloria. Hay momentos en los que una madre ya no tiene palabras. Momentos en los que el corazón se quiebra de tanto esperar, en los que la angustia se convierte en compañera silenciosa, en los que el alma grita sin sonido porque el dolor es demasiado profundo. Momentos en los que el hijo está lejos, muy lejos, no solo de casa, sino de sí mismo, perdido en adicciones, atrapado en prisiones físicas o espirituales, caminando por sendas oscuras donde parece que la luz de Dios ya no puede alcanzarlo. Y ahí, justamente ahí es donde la oración de una madre se transforma en una espada, en una lámpara encendida en medio de la noche más densa, en una guerra espiritual que se libra sin testigos, pero con todo el cielo atento, porque cuando el hijo está en el fondo del pozo, la oración ya no es solo consuelo, se vuelve lucha. La madre ya no ora con frases adornadas. Ella clama con lágrimas, con gemidos que no pueden ser explicados, con una esperanza que se niega a morir. Ella ora desde la herida, pero ora con autoridad. Y en ese momento se convierte en una verdadera guerrera del espíritu. No necesita armadura, no necesita púlpito, no necesita escenario, solo necesita fe, porque ella sabe que aunque todo parezca perdido, su hijo no está fuera del alcance de la gracia de Dios. Jesús nos habló de un joven que tomó su herencia, se marchó y lo perdió todo. Vivió desenfrenadamente, desperdició cada oportunidad, se ensució con el pecado, tocó fondo,
Es la historia del hijo pródigo. Pero detrás de ese relato yo quiero que hoy veas no solo al padre que lo espera, sino que imagines a la madre que seguramente oraba sin cesar, sin saber dónde estaba su hijo, sin saber si estaba vivo, sin recibir noticias, pero que cada noche encendía una vela en la oración, que cada madrugada mencionaba su nombre delante de Dios, que cada lágrima que caía sobre su almohada llevaba el peso de un amor que no se rinde. Y eso es lo que el enemigo no soporta. Él puede atacar muchas cosas, pero no puede tocar una oración hecha con fe y lágrimas. No puede apagar la llama de una madre que, aún sin fuerza, sigue intercediendo. Porque ahí, en ese clamor desesperado, el Espíritu Santo se une. Y como dice Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No estás sola en esa batalla. Aun cuando no sabes cómo orar, Él ora contigo. Aun cuando tu voz se quiebra, Él habla por ti. Aun cuando no puedes más, Él te sostiene. Y es ahí donde comienza la verdadera victoria. No cuando el hijo regresa, sino cuando la madre decide no soltar la mano de Dios, cuando todo parece indicar que no hay salida, pero ella sigue diciendo: Señor, haz tu voluntad, salva a mi hijo, rescátalo del abismo, no permitas que el enemigo lo destruya. Esa oración, esa entrega, ese clamor oculto, tiene más poder del que imaginas, porque no está basado en resultados visibles, está basado en una fe que ve más allá del hoy. Una fe que no se rinde al ver la condición actual del hijo, sino que proclama el futuro que Dios puede escribir a partir de la restauración. Puede que hoy tu hijo esté preso, que tu hija esté enredada en relaciones que la destruyen, que estén consumidos por adicciones, atrapados en oscuridad, endurecidos, ciegos espiritualmente. Pero no olvides que el mismo Dios que dejó 99 ovejas para buscar a una, es el mismo que sigue yendo hasta lo más profundo del pozo para rescatar. No importa cuán sucio esté, cuán lejos haya caído, cuántos errores haya cometido. Si hay una madre que ora, si hay una voz que clama, hay esperanza, hay posibilidad de redención, hay futuro en la gracia de Dios. Y a veces, ese proceso no es rápido, a veces lleva años, a veces empeora antes de mejorar. Pero incluso en los días más oscuros, el Espíritu Santo sigue obrando. Él inquieta el corazón del Hijo. Él susurra en medio del pecado. Él envía personas, circunstancias, señales. Él prepara el momento del regreso. Porque tarde o temprano, como el hijo pródigo, llegará el día en que miren su realidad. Recuerden el amor de casa. Recuerden el rostro de su madre. Recuerden las oraciones y digan: volveré. Y ese volveré será la respuesta a cada lágrima derramada, a cada madrugada de intercesión, a cada noche de angustia vivida en silencio. Pero mientras eso no sucede, madre, no dejes de orar. No permitas que el dolor te paralice. No permitas que el enemigo te convenza de que es tarde. Cada oración que haces es una cuerda que desciende al fondo del pozo. Una cuerda de luz, una cuerda de fe, una cuerda de redención. Tal vez tu hijo no la vea todavía. Tal vez ni siquiera sepa que está ahí. Pero llegará el día en que la tomará. Y será por tu perseverancia, por tu rendición, por tu clamor constante. La oración que vence la oscuridad no es la que grita más fuerte. Es la que no se apaga. Es la que se mantiene encendida cuando todos han perdido la esperanza. Es la que persiste en silencio, en lo escondido, en lo íntimo, porque ahí es donde Dios opera los mayores milagros, en lo secreto, en lo profundo, en lo que nadie ve, pero Él sí ve. Y cuando una madre ora desde ese lugar, el infierno tiembla y el cielo se moviliza, porque hay una promesa viva sobre ti. El Señor pelea tus batallas. Él escucha tu clamor. Él no está indiferente a tu dolor. Y si hoy sientes que ya no puedes,
Si hoy te parece que estás en el límite, recuerda que no estás sola. El Espíritu Santo ora contigo, y tu oración no está siendo ignorada, está siendo acumulada en el cielo, está siendo respondida en el tiempo de Dios. Y mientras esperas, mientras luchas, mientras clamas, estás venciendo. Porque cada vez que decides orar, en vez de rendirte, estás abriendo una brecha de luz en la oscuridad. Y eso es más poderoso de lo que puedes imaginar. Hay un momento en la vida de toda madre que ora en el que el clamor ya no es apenas emoción, ya no es solo desahogo, ya no es solamente ruego desesperado, sino que se transforma en una declaración firme, espiritual, poderosa, porque comienza a estar respaldada por la palabra de Dios. Cuando una madre ora con la Escritura en sus labios y en su corazón, cuando no ora desde el miedo, sino desde la promesa, cuando no ora desde la duda, sino desde la verdad eterna que está escrita, esa oración entra en un nivel distinto, se alinea con el corazón de Dios, toma autoridad en el mundo espiritual y se convierte en una semilla que el cielo reconoce y responde. No es cuestión de repetir versículos como fórmulas vacías. No es cuestión de saber mucha Biblia de memoria. Es cuestión de tomar una promesa y hacerla tuya. Es cuestión de declarar lo que Dios ya dijo y plantarlo en el espíritu de tus hijos como quien planta raíces profundas que el tiempo no puede arrancar. El Salmo 91 no es solo una lectura reconfortante, es un decreto de protección que puede ser levantado todos los días sobre la vida de tus hijos. Cuando tú dices, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no estás repitiendo una frase bonita, estás recordándole al cielo y al infierno que tus hijos no están desprotegidos, que no caminan solos, que hay cobertura divina sobre ellos. Cuando declaras caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estás levantando una muralla espiritual contra los ataques del enemigo, contra la violencia, contra el accidente, contra la muerte prematura. Estás diciendo con firmeza, mis hijos están bajo el abrigo de Dios y nada los podrá tocar sin su permiso. Esa es una oración con poder, no porque viene de ti, sino porque está respaldada por la palabra viva de aquel que no miente. Y si hablamos de destino, de propósito, de legado, el Salmo 127 nos lleva aún más lejos. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, dice el versículo 3. Tus hijos no son un accidente, no son un error, no son una carga, son herencia, son un regalo eterno que te fue confiado para ser formado bajo el temor del Señor. Cuando tú oras este salmo, estás recordando que ellos tienen un propósito divino, que no son de este mundo, que fueron diseñados por Dios para algo mayor. Cuando tú dices como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, estás proclamando que tus hijos serán lanzados hacia los planes de Dios, que irán más lejos que tú, que tocarán lo que tú no alcanzaste, que llevarán la luz a donde tú no pudiste ir. Pero esa flecha necesita dirección, y esa dirección nace en la oración. No basta orar por lo que sentimos, debemos orar por lo que está escrito. Y la Biblia está llena de promesas que puedes tomar cada mañana. Proverbios está cargado de sabiduría para orar por el carácter de tus hijos, por sus decisiones, por sus amistades. Puedes declarar, el corazón del prudente adquiere sabiduría, o instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y mientras oras eso, estás plantando discernimiento, estás sembrando verdad, estás fortaleciendo el espíritu de tus hijos aun cuando ellos no lo entiendan. Porque la palabra nunca regresa vacía. Y aunque parezca que no hay cambio, aunque ellos no lo valoren hoy, llegará el día en que esa semilla dará fruto, porque Dios no miente y no podemos olvidar la imagen silenciosa pero poderosa de María, la Madre de Jesús. Una mujer que no siempre comprendía todo lo que vivía, que muchas veces se encontró con más preguntas que respuestas, pero que tenía un corazón sensible y rendido. Dice Lucas 2:19 que María guardaba todas estas cosas
meditándolas en su corazón. Ella no interrumpía el proceso de Dios en su hijo, pero lo cubría en silencio. Ella no imponía su voluntad, pero mantenía las palabras que había escuchado como un tesoro, como un escudo invisible, como una declaración constante de fe. María es ejemplo de la madre que ora sin ser vista, que intercede sin hacer ruido, que acompaña sin controlar, que cree sin exigir. Y así como ella fue instrumento en la historia de la salvación, tú también puedes ser instrumento en la historia que Dios está escribiendo a través de tus hijos. Cuando oras la palabra, tú dejas de orar desde tus emociones y empiezas a orar desde la verdad. Cuando oras la palabra, tu clamor deja de estar basado en lo que sientes y comienzas a estar basado en lo que Dios ya determinó. Y esa es la clase de oración que toca el cielo. Porque no estás reclamando por tus derechos, estás recordando lo que el Padre ya prometió. No estás imponiendo tus deseos, estás alineándote con su voluntad. No estás tratando de convencer a Dios, estás cooperando con Él. Y eso cambia todo. Porque una madre que ora con la escritura en la boca tiene una espada en sus manos. Una madre que se pone de rodillas con una promesa de Dios en el corazón es más poderosa que cualquier ataque que venga contra su casa. Y si te preguntas cómo hacerlo, empieza con lo poco. Toma un versículo y hazlo oración. Toma un salmo y hazlo tu clamor. Abre la Biblia y deja que el Espíritu Santo te guíe. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas fe. Fe para declarar. Fe para creer. Fe para seguir plantando aunque no veas cosecha. Porque la palabra no es una herramienta humana, es la voz de Dios puesta a tu disposición para que la uses en la guerra espiritual que estás librando por tu familia. No hay oración más firme que la que se construye sobre la roca de la Escritura. No hay intercesión más poderosa que aquella que nace del corazón de una madre que dice: Señor, tú dijiste, y yo creo. Y cuando oras así, el cielo responde, porque Dios honra su palabra, porque Dios no es hombre para mentir, porque el Dios que escribió esas promesas es el mismo que está contigo en cada madrugada, en cada lágrima, en cada batalla, y Él no se aparta de ti. Él pelea por ti, Él pelea contigo, Él cumple lo que ha dicho, y jamás olvida lo que tú oras cuando lo haces con la Escritura como bandera y con el corazón rendido delante de su trono. Hay momentos en los que el corazón de una madre clama desesperadamente para evitar el dolor de un hijo, pero el cielo guarda silencio no por indiferencia, sino porque el proceso es parte del propósito. Y aunque el amor materno quiera proteger, hay dolores que no se pueden evitar porque son parte del camino que Dios está usando para formar el carácter de ese hijo y prepararlo para algo mucho mayor de lo que ahora se puede ver una madre, que ora no siempre logra impedir la lágrima, pero sí puede sostener el alma en medio del quebranto. Su oración no detiene o cancela o corrige lo que Dios está forjando, pero la envuelve en grasa, en paz, en fuerza espiritual, que sustenta en cuanto o barro he moldado pelas maus do oleiro. La historia de José es una de las más dolorosas y gloriosas que encontramos en la palabra, porque nos muestra a un joven amado, lleno de sueños, marcado por una promesa divina desde muy joven, pero que fue arrancado de su hogar, vendido por sus propios hermanos, lanzado a un pozo, traicionado, humillado, encarcelado, olvidado por los hombres y aún así sostenido por la mano de Dios en cada paso de su proceso. No hay registro detallado de su madre orando por él, pero podemos imaginar ese corazón materno que sintió su ausencia, que quizás lloró sin consuelo, que no entendía por qué el hijo amado ya no estaba en casa y aún así no dejó de confiar. El silencio del cielo no significa ausencia de Dios, y una madre que ora debe aprender que muchas veces su oración no evitará el proceso, pero sí invitará la presencia de Dios dentro de ese proceso. Dios no está tan interesado en la comodidad como en el carácter, y hay temporadas en las que nuestros hijos pasarán por el fuego no porque hicimos algo mal, sino porque el Señor está trabajando algo eterno que va más allá de nuestra comprensión humana. En esos momentos, tu oración será como una antorcha
encendida en medio del valle oscuro. Será consuelo invisible, será cobertura espiritual, será el sonido que el Hijo no oye, pero que lo alcanza en el Espíritu. Hay oraciones que no son respondidas con cambios inmediatos, sino con presencia fiel de Dios en medio de la tormenta. Y eso es más valioso que cualquier alivio rápido, porque lo que se forma en la dificultad es lo que los sostendrá cuando lleguen al lugar de su propósito. José no se convirtió en príncipe por accidente. Él fue preparado por cada lágrima, por cada injusticia, por cada noche solitaria. Y detrás de todo eso estaba el plan de un Dios que no improvisa, que usa hasta la traición para llevar a su hijo al lugar exacto donde Él quería colocarlo. Y así también, madre, cuando veas que tu oración no impide la prueba, sigue orando porque estás sembrando firmeza, estás cultivando fe, estás acompañando en lo invisible lo que Dios está haciendo en lo profundo. La oración no es una barrera contra el dolor, es una cuerda que mantiene al Hijo unido a la fidelidad de Dios, aun cuando todo parezca desmoronarse. Por fuera, hay una oración que no nace de la angustia, ni del miedo, ni de la desesperación, sino de una rendición total. Es la oración más difícil que una madre puede hacer, y también la más poderosa. No es la oración que suplica por un milagro inmediato ni la que clama por protección constante, es aquella que dice en silencio y con lágrimas: Señor, Él es tuyo. Es la oración que rompe cadenas, que desarma al miedo, que destrona la ansiedad y que instala una paz profunda en el corazón. Porque una madre puede amar con todo su ser, pero hay momentos en los que el amor más sabio es el que entrega y confía. Cuando Ana recibió el milagro por el que tanto oró, no se aferró a Samuel como quien tiene miedo de perderlo. No lo escondió del mundo ni lo retuvo con manos temblorosas. Lo llevó al altar, lo presentó ante Dios y declaró: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí, por lo cual yo también lo dedico a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y ahí está la clave del corazón rendido en esa línea, donde el amor no se convierte en control, donde la promesa no se transforma en posesión, donde la bendición no se transforma en ídolo, sino en ofrenda viva y santa delante del Señor. La oración de entrega no es fácil, porque implica reconocer nuestros límites, aceptar que no podemos controlar todo, aceptar que no podemos cambiar a nuestros hijos por la fuerza, que no podemos protegerlos de cada herida. Ni dirigir cada paso implica mirar al cielo y decir: tú los amas más de lo que yo los amo, tú los conoces más de lo que yo los conozco, y si tú los creaste, entonces tú sabes mejor que nadie cómo guiarlos incluso cuando yo no entienda. Y es esa rendición la que permite que el Espíritu Santo tome el control, no de una manera mágica ni inmediata, pero sí con propósito, con sabiduría, con amor eterno. Cuando una madre ora y entrega a su hijo, algo se libera en lo espiritual. Se rompe el ciclo de la manipulación. Emocional se cae el peso de la culpa, se deshace el temor que paraliza y se activa una confianza profunda que permite descansar, porque la entrega verdadera no nace de la resignación, nace de la fe. No dice: ya no me importa, dice: aunque me importe con todo mi ser, confío plenamente en ti. Y esa clase de fe mueve el cielo. No se trata de rendirse ante las circunstancias, sino de rendirse ante la soberanía de Dios y decir: aunque no vea el cambio, confío en tu proceso, aunque no entienda el camino, confío en tu dirección. Aunque me duela esta espera, sigo creyendo que tú eres fiel. Y sí habrá días en que querrás tomar el control otra vez. Habrá noches en que el miedo intente volver. Habrá momentos en que el silencio de Dios parezca demasiado largo, pero justo en esos momentos tu oración de entrega será tu ancla. Volverás a decir: Señor, me cuesta, pero lo dejo en tus manos. Y cada vez que lo repitas, estarás soltando un poco más. Cada vez que ores así, estarás respirando paz. Porque el descanso no viene cuando todo cambia. Viene cuando decides confiar, aunque nada haya cambiado todavía.
La madre que entrega no es débil, es fuerte con una fuerza que no viene de ella, sino de Dios. Es una mujer que se arrodilla y llora pero se levanta. En fe, una mujer que no niega su dolor, pero tampoco lo convierte en trono. Una mujer que aprende a caminar con el corazón abierto y las manos abiertas, sabiendo que el hijo que ella ama no está solo, no está perdido, no está fuera del alcance de la gracia, porque está en las manos del Padre, que lo formó, lo conoce, lo llama por nombre y lo seguirá amando mucho, más allá de lo que una madre puede imaginar. María, la madre de Jesús, también tuvo que entregar lo que más amaba. Vio a su hijo caminar hacia la cruz sin intervenir, lo vio ser rechazado, escupido, golpeado, clavado en una cruz, y aún así permaneció al pie, sin impedir lo que era parte del plan eterno. Ella entendía que el dolor no siempre significa derrota, que a veces el sufrimiento es el terreno donde florece la redención. Ella no gritó, no discutió con Dios, no trató de cambiar el rumbo, simplemente confió y por eso fue testigo de la resurrección. Hay una gloria reservada para las madres que no detienen el proceso de Dios, sino que lo acompañan con oración, con fe, con lágrimas y con esperanza. Si hoy estás agotada, si sientes que ya no puedes más, si todo en ti quiere hacer algo, pero nada funciona, tal vez sea hora de entregar, de dejar ir. No en resignación, sino en adoración de rendir. No en derrota, sino en confianza de soltar. No porque ya no amas, sino porque confías más en el amor de Dios que en tu propia capacidad. Porque Él no falla, Él no se olvida, Él no abandona y lo que tú colocas en el altar, Él lo guarda con celo, con propósito y con amor eterno. Entregar es un acto de fe, es decir, Señor, yo seguiré orando, pero no desde la ansiedad, sino desde la confianza. Seguiré esperando, pero no desde el miedo, sino desde la esperanza. Seguiré amando, pero no desde el control, sino desde el descanso en ti. Y esa oración, aunque silenciosa, es poderosa. Es la que abre puertas en el cielo. Es la que permite que Dios actúe sin estorbo. Es la que transforma no solo al hijo, sino también a la madre, porque cuando oras, así te conviertes en canal de paz en tu hogar, en testimonio vivo de rendición y en instrumento fiel del amor de Dios en la vida de tus hijos. Una madre que ora no está simplemente pidiendo cosas. A Dios está escribiendo eternidad. Está construyendo altares invisibles que permanecerán en pie, aun cuando su voz ya no se escuche en la tierra, porque el legado de una madre intercesora no termina con su vida. Continúa latiendo en el cielo, en forma de incienso delante del trono, como dice Apocalipsis 5:8. Las oraciones de los santos son guardadas como copas, llenas de aroma agradable al Señor. Y cuando una madre ha vivido una vida de clamor y entrega, cada palabra que soltó en oración se convierte en semilla espiritual, que seguirá dando fruto mucho después de que sus pasos ya no se escuchen en casa. El mundo puede olvidar los gestos, el tiempo puede borrar las huellas físicas, pero lo que una madre siembra en oración es eterno, porque la fe que se planta en los hijos no depende de la presencia constante de una madre, sino de la presencia constante de Dios. Las lágrimas que ella derramó en silencio, las noches en que se arrodilló sin fuerzas, las veces que mencionó el nombre de su hijo delante de Dios, con voz temblorosa y alma rendida. Nada de eso fue en vano. Cada clamor fue escuchado, cada súplica registrada, cada promesa repetida fue escrita con fuego en los cielos, y cuando ella ya no esté aquí, sus oraciones seguirán tocando el corazón de Dios y recordándole el amor de una madre que creyó sin ver. Una madre que ora deja más que recuerdos, deja un legado que no se desvanece, deja una historia que el cielo honra, una marca que el enemigo respeta, una cobertura que aún puede activarse generaciones después, porque no hay oración perdida, no hay intercesión olvidada, no hay semilla que caiga en tierra estéril cuando ha sido regada con fe y lágrimas. El tiempo de la respuesta no siempre coincide con el tiempo de la súplica, pero el Dios que escucha nunca se retrasa.
Él responde en su kairos, en su eternidad perfecta, en su misericordia absoluta. Y cuando lo hace, todo cobra sentido, toda espera se transforma en testimonio, toda lágrima en cosecha. Tú que has orado por años, tú que quizás ya no sabes qué más decir, tú que ves a tus hijos alejados, indiferentes, atrapados en caminos que no entiendes. No dejes de sembrar, porque cada palabra sigue viva en el espíritu, cada oración. Sigue trabajando aunque no veas, sigue construyendo aunque te sientas cansada, porque un día tus hijos levantarán sus ojos al cielo y encontrarán allí las huellas de tu fe. Descubrirán que no caminan solos, que fueron deseados, consagrados y sostenidos por una madre que nunca dejó de creer. Y cuando eso suceda, tu oración se convertirá en victoria, tu intercesión en herencia, tu vida en una ofrenda que Dios mismo honrará delante de generaciones. Que el Señor bendiga tu vida, mujer de fe, madre que ora y no se rinde. Que tu casa sea llena de la presencia de Dios, que tus hijos sean alcanzados por su gracia y que tu corazón descanse en la fidelidad de aquel que siempre. En fe, una mujer que no niega su dolor, pero tampoco lo convierte en trono. Una mujer que aprende a caminar con el corazón abierto y las manos abiertas, sabiendo que el hijo que ella ama no está solo, no está perdido, no está fuera del alcance de la gracia, porque está en las manos del Padre, que lo formó, lo conoce, lo llama por nombre y lo seguirá amando mucho, más allá de lo que una madre puede imaginar. María, la madre de Jesús, también tuvo que entregar lo que más amaba. Vio a su hijo caminar hacia la cruz sin intervenir, lo vio ser rechazado, escupido, golpeado, clavado en una cruz, y aún así permaneció al pie sin impedir lo que era parte del plan eterno. Ella entendía que el dolor no siempre significa derrota, que a veces el sufrimiento es el terreno donde florece la redención. Ella no gritó, no discutió con Dios, no trató de cambiar el rumbo, simplemente confió y por eso fue testigo de la resurrección. Hay una gloria reservada para las madres que no detienen el proceso de Dios, sino que lo acompañan con oración, con fe, con lágrimas y con esperanza. Si hoy estás agotada, si sientes que ya no puedes más, si todo en ti quiere hacer algo, pero nada funciona, tal vez sea hora de entregar, de dejar ir. No en resignación, sino en adoración, de rendir, no en derrota, sino en confianza, de soltar. No porque ya no amas, sino porque confías más en el amor de Dios que en tu propia capacidad, porque Él no falla, Él no se olvida, Él no abandona, y lo que tú colocas en el altar, Él lo guarda con celo, con propósito y con amor eterno. Entregar es un acto de fe. Es decir, Señor, yo seguiré orando, pero no desde la ansiedad, sino desde la confianza. Seguiré esperando, pero no desde el miedo, sino desde la esperanza. Seguiré amando, pero no desde el control, sino desde el descanso en ti. Y esa oración, aunque silenciosa, es poderosa. Es la que abre puertas en el cielo. Es la que permite que Dios actúe sin estorbo. Es la que transforma no solo al hijo, sino también a la madre, porque cuando oras así te conviertes en canal de paz en tu hogar, en testimonio vivo de rendición y en instrumento fiel del amor de Dios en la vida de tus hijos. Una madre que ora no está simplemente pidiendo cosas. A Dios está escribiendo eternidad. Está construyendo altares invisibles que permanecerán en pie, aun cuando su voz ya no se escuche en la tierra, porque el legado de una madre intercesora no termina con su vida. Continúa latiendo en el cielo, en forma de incienso delante del trono, como dice Apocalipsis 5:8. Las oraciones de los santos son guardadas como copas llenas de aroma agradable al Señor. Y cuando una madre ha vivido una vida de clamor y entrega, cada palabra que soltó en oración se convierte en semilla espiritual que seguirá dando fruto mucho después de que sus pasos ya no se escuchen en casa. El mundo puede olvidar los gestos, el tiempo puede borrar las huellas físicas, pero lo que una madre siembra en oración es eterno, porque la fe que se planta en los hijos no depende de la presencia constante de una madre, sino de la presencia constante de Dios.
las lágrimas que ella derramó en silencio, las noches en que se arrodilló sin fuerzas, las veces que mencionó el nombre de su hijo delante de Dios con voz temblorosa y alma rendida. Nada de eso fue en vano. Cada clamor fue escuchado, cada súplica registrada, cada promesa repetida fue escrita con fuego en los cielos, y cuando ella ya no esté aquí, sus oraciones seguirán tocando el corazón de Dios y recordándole el amor de una madre que creyó sin ver. Una madre que ora deja más que recuerdos, deja un legado que no se desvanece. Deja una historia que el cielo honra, una marca que el enemigo respeta, una cobertura que aún puede activarse generaciones después. Porque no hay oración perdida, no hay intercesión olvidada, no hay semilla que caiga en tierra estéril cuando ha sido regada con fe y lágrimas. El tiempo de la respuesta no siempre coincide con el tiempo de la súplica, pero el Dios que escucha nunca se retrasa. Él responde en su kairos, en su eternidad perfecta, en su misericordia absoluta. Y cuando lo hace, todo cobra sentido, toda espera se transforma en testimonio, toda lágrima en cosecha. Tú que has orado por años, tú que quizás ya no sabes qué más decir, tú que ves a tus hijos alejados, indiferentes, atrapados en caminos que no entiendes. No dejes de sembrar, porque cada palabra sigue viva en el espíritu, cada oración. Sigue trabajando aunque no veas, sigue construyendo aunque te sientas cansada, porque un día tus hijos levantarán sus ojos al cielo y encontrarán allí las huellas de tu fe. Descubrirán que no caminan solos, que fueron deseados, consagrados y sostenidos por una madre que nunca dejó de creer. Y cuando eso suceda, tu oración se convertirá en victoria, tu intercesión en herencia, tu vida en una ofrenda que Dios mismo honrará delante de generaciones. Que el Señor bendiga tu vida, mujer, de fe madre que ora y no se rinde, que tu casa sea llena de la presencia de Dios, que tus hijos sean alcanzados por su gracia y que tu corazón descanse en la fidelidad de aquel que siempre cumple lo que promete.